Materialidad en la materia fiscal. ¿Qué es la materialidad fiscal? Que un contribuyente pueda demostrar de manera objetiva, verificable, con documentos que una operación está amparada con un comprobante fiscal, que realmente existió y que se ejecutó la realidad económica. Esto quiere decir que va más allá de cumplir con los requisitos formales de un CFDI o factura. Implica comprobar que hubo una prestación de servicios, una entrega de bienes o ejecución de actos jurídicos efectivos. Es así como comenzamos hoy el programa de impuestos, defensa fiscal y algo más, y hablaremos de la materialidad en materia fiscal. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Cómo estás? Gusto nuevamente estar con ustedes. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, este tema de la inexistencia de las operaciones, de la materialidad, y en muchos foros hemos platicado del artículo 69B, del procedimiento, y luego que ya se volvió delito, y que las listas negras, y todo este tema ya lo hemos visto, pero siempre es bueno volver a platicar este tema, Freddy, porque está en el día a día, o está en una publicación en el SAT, o está en una facultad de comprobación, o ya hoy la reforma en materia constitucional te dice pues que hasta la emisión de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, factureros ligados a delincuencia organizada, ¿sí? Pues ya hay prisión preventiva oficiosa. Seguimos con este tema de la materialidad, un tema que se vuelve muy rebuscado, a veces dicen, oye, si yo hice mi contrato, yo hice mi operación, yo estuve de acuerdo en el precio, yo estuve de acuerdo en el servicio, ¿por qué lo tachan de inexistente? ¿No, Freddy? Yo creo que es un tema muy interesante que estamos viviendo día a día. Acuérdate, Armando, que no hay nuevos impuestos y que las autoridades fiscales lo que pretenden es hacer más recaudación. ¿Y cómo lo pretenden hacer recaudación? Precisamente con estos movimientos que se hacen internamente en sus bases de datos, y que al final la autoridad ya sabe quiénes son los factureros, los famosos factureros, quienes realizan operaciones inexistentes, y lo único que está haciendo realmente con los contribuyentes, que a veces son sanos y que desafortunadamente o afortunadamente realizaron alguna operación con un tercero de este tipo, EDO, EFO, que de alguna manera esas listas negras, como tú lo mencionaste, pues prácticamente dan ese supuesto, y que llegan, primero que nada pueden llegar con una facultad de comprobación. ¿Esto qué quiere decir? Que puede iniciar la autoridad a realizar una revisión de gabinete, una visita domiciliaria o una revisión electrónica. Y no obstante de que inician esa facultad con el 42 del Código Fiscal de la Federación, una facultad de comprobación, esa facultad de comprobación se puede conducir y se puede realizar a ese 69, a ese procedimiento 69. Ya inclusive la Corte se ha pronunciado al respecto sobre este tema, porque en muchas ocasiones decíamos, si empiezas con una facultad de comprobación y terminas con un 69, pues es ilegal porque iniciaste con una operación del 42, distinta al 69. ¿Por qué es ilegal? ¿Qué es lo que dijo ¿por qué? Porque simplemente el procedimiento de 69 tiene su propio procedimiento ese 69. Sin embargo, cuando te aplican el procedimiento del 42, es una facultad como la orden, como la revisión. O sea, ponerte en una lista negra a través de facultades de comprobación no es correcto, desde tu punto de vista. No debería ser correcto, sin embargo, nosotros... Lo aplican. Fue tema de impugnación, y sin embargo se pronunció la Suprema Corte, en donde dicen, no importa, porque al fin y al cabo es una facultad de comprobación, es una situación donde al contribuyente dentro de la facultad
autoridad, se da cuenta la autoridad, dice, oye, aguas, porque aquí hay operaciones inexistentes, operaciones simuladas. Entonces, de su procedimiento de revisión, del normal, ¿sí?, pueden abrir ese procedimiento 69B. Y fíjate que me ha tocado a mí que llegan con la revisión de gabinete, con la solicitud de información, con el oficio de observaciones, y en el oficio de observaciones es donde te determinan ese 69B. El tema de operaciones o de la no materialidad de las operaciones. Fíjate que yo me puse a tratar de encontrar en algún lado donde habla de la materialidad. En el Código Fiscal de la Federación no encontré jamás el concepto de materialidad. Hay algunas palabras que infieren el tema de la materialidad. Por ejemplo, el artículo 69 del Código Fiscal presume la inexistencia de operaciones cuando un emisor de facturas no cuenta con activos, infraestructura, personal o capacidad. Es decir, presume inexistencia de operaciones. Nunca te habla de materialidad. Nunca te dice no existe la materialidad. Hemos estado utilizando la materialidad como un concepto incluido dentro de todo esto. Después, si nos vamos al 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, nos habla requisitos para la emisión de los CFDIs. Pero sin valor probatorio pleno, ¿no? Cuando te dicen, oye, pues no cumple con los requisitos porque no tiene valor probatorio pleno. ¿Qué es valor probatorio pleno? Perdón, antes de que te vayas al 29, creo que es bien importante saber lo que te establece el 28. En la fracción 3 o en párrafo 3, donde te establece qué es la contabilidad, qué integra la contabilidad. Y si bien es cierto lo que tú comentas, efectivamente no encuentras ningún supuesto o no existe ningún supuesto que se te dé. Por lo tanto, ¿qué integra la contabilidad? Como contador tú lo sabes, todo lo que te explica el 28. Entonces, antes de pasar al 29, es importante que consideren y que revisen lo que establece el 28 cuando llega la autoridad a solicitarte información o a que presentes información en ese procedimiento de 69B, que prácticamente no puedes hacer algo que no tienes. Es algo que realiza la empresa o la persona física a su día a día, pero realmente realizando y manifestándose e integrando ese concepto de la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Lo podemos ver en normas de información financiera, lo podemos ver en el reglamento del código, el 28, pero al final como tal que tú te dices, esa materialidad, dame la materialidad, pues efectivamente no existe una disposición como tal, una regulación como tal de la materialidad, y eso también lo hemos llevado nosotros a juicios o a defensa, y efectivamente nos han dado la razón en ese supuesto, porque al fin y al cabo el contribuyente cumple con lo que está a su alcance, con todos esos documentos que te permiten, como los contratos, como estados de cuenta, como correos, como todo, entradas y salidas de mercancía. ¿Qué le estás dando a la autoridad? Lo que integra tu contabilidad. Pero simplemente eso que tú me hablas. Sí, pero al final llega diciéndote, aquí está tu contabilidad, pero estos documentos no tienen valor probatorio. ¿Dónde está infraestructura? ¿Dónde te habla de todo lo que te establece que sin infraestructura, todo eso no hay dentro del código como tal? Así que te señale qué es infraestructura, qué es personal, qué es todo eso, y que al final ya te dice, simplemente no tienes, no veo. Oye, pero es que aquí hay un edificio, no veo nada. Y a la autoridad no lo puedes sacar de decir, oye, no veo nada. Tus contratos, no tienen fecha cierta. Los contratos, ¿sabes qué ha dicho? Que son documentos privados. Sí, que bueno, es tu documento, pero es privado. No es un documento que me dé certeza como tal. Pero al final lo que debemos de hacer nosotros como personas que estamos asesorando o defendiendo es esa materialidad. Pues prácticamente hay que crear esa materialidad para integrársela y relacionarla con el concepto de la contabilidad dentro del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, contador. Muy bien, muy bien. También hablaremos un poquito al rato del artículo 5A del Código Fiscal, la razón de negocios, ¿no? ¿Qué es una razón de negocios? Ahorita lo platicaremos, pero está bien, Freddy. A ver, ¿cómo demostramos la materialidad? No sé, ahí te va
un tema. Contratos firmados. Perdón, eso y lo que pedimos en Reyes o lo que le pedimos a Santa Claus, pues vamos a ver qué es la materialidad, porque al final yo puedo pedirte muchos juguetes, que me traigan uno, pues es más que suficiente, ¿no? Y me conformo, pero al final vamos a empezar qué es la materialidad, ¿no? En este caso. Bueno, a ver, o más bien, ¿cómo acreditamos la materialidad? ¿Cómo le comprobamos? ¿Cómo decimos que la operación es real? A ver, contratos firmados. ¿Cuántas veces en una auditoría no te han dicho, con palabras textuales, este contrato es balín, ¿no? Y entonces se estiló mucho el tema de dale fecha cierta, ¿no? Y entonces hoy tienes a muchos generando sus contratos o con una firma electrónica. Hubo criterios dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa donde te decían que si bien es cierto es un documento privado, efectivamente todo lo que conlleva después de ese contrato, o sea, como son estados de cuenta, como es mercancía, como todo eso, y los criterios que hicieron el tribunal dijeron, no importa que no tenga esa fecha como tal cierta. Después vino otro criterio y dice, no, efectivamente necesitamos una fecha cierta de un fedatario, pero al final, ¿qué es lo importante? Déjate de la fecha cierta o el documento privado, que efectivamente se realicen esas operaciones. Eso es lo más importante y lo más trascendental, y justificar que efectivamente una mercancía que tú compraste se trasladó a tu bodega o a donde la vas a tener con esos elementos. Entonces, por ejemplo, hablas ahí como de órdenes de compra o servicio. Sí. Comprobantes de pago, transferencia, checas, bueno, eso al final siempre va a estar. O sea, la factura y el cheque o la transferencia siempre va a estar. ¿Sí? El tema es tener un contrato, las órdenes de compra o servicios, entregables como son bitácoras, reportes fotográficos, videos de la cámara, documentación de logística, la facturación, el almacenaje, evidencia del personal involucrado, la nómina que esté en el Seguro Social, medios electrónicos como correos, ¿no? Es decir, ¿cuál sería aquí el mensaje clave? Todo gasto debe de ser trazable desde su origen hasta su ejecución. Sí, y o sea, hoy tenemos que hablar de trazabilidad. ¿Sí? La trazabilidad de la operación, la trazabilidad del gasto. Pero algo bien importante también, contador, que yo creo que no lo hacen y que vamos a estar dando tips en estas pláticas de amigos, de esta charla entre amigos, porque también es importante estar hablando, pero decir algunos tips, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si tenemos un contrato bastante considerable, bastante riesgoso, yo hasta diría riesgoso porque en algunas operaciones son de riesgo a veces, en constructoras, en algunos sectores que son importantes, el transporte, etcétera. Yo considero que esos contratos que son importantes, que tienen fecha cierta y que pueden hacer o deshacer, esos contratos debemos dárselos a conocer a la autoridad. ¿Por qué? Porque es muy cierto que puede llegar en cualquier momento a revisarte. ¿Para qué te esperas a que venga y te revise? Si tú lo que puedes hacer mediante un escrito libre de conformidad con el artículo 8º constitucional, como un derecho de petición, y decirle a la autoridad vía buzón o en presencia vas y lo entregas con un escrito libre y decirle... ¿En dónde lo entregas? En la oficialía de partes de las autoridades. Con ese documento nosotros acreditamos que efectivamente se está llevando a cabo ese contrato. Si tiene fecha cierta, si no tiene fecha cierta, etcétera, etcétera. Pero la autoridad ya tiene conocimiento. O sea, tú lo que estás diciendo es que un contrato riesgoso se lo puedes notificar al SAT a través de este medio. Claro. Y como derecho de petición. Y en lugar de, lo llevé ante un notario, lo firmé, te lo hago conocer desde este momento. Claro. Y así te quitas de problemas, porque hay una cosa, te puede contestar la autoridad o no te puede contestar. Y ojo, si no te contesta, le presentas un amparo indirecto y a fuerza con el juzgado de distrito te va a contestar y te va a decir efectivamente en fecha tal. ¿Cuál sería, qué es lo que quieres que te contesten? Que efectivamente me dio a conocer el contribuyente ese documento. O sea, que ese documento
Se dio a conocer en su momento. Claro, y no se vuelve público, se vuelve dentro de la institución un documento, ¿sí? Como un hecho notorio, como un hecho cierto, que prácticamente que cuando llega una facultad de comprobación y te quiera decir, oye, ese documento es válido, ese contrato, a ver, momento, desde tal fecha que yo celebré el contrato, se le hizo del conocimiento a la autoridad. Esto lo aplica, bueno, no la podemos pasar metiendo en todos nuestros contratos, ¿no? No. Al final estamos hablando de una operación que en determinado momento alguien la pudiera considerar riesgosa o delicada por lo que se por compra, parte de la autoridad, por los materiales, por lo que tienen que hacerse en algunas, te digo, más que nada en el sector de las constructoras, que es un tema, híjole, bien complicado y bien difícil. Entonces, de alguna manera esos contratos, ya ves que esos son contratos por tiempo de 6 meses, de 1 año, de 3 años, y muchas ocasiones es ahí donde entra la inexistencia o lo que compran, lo que hacen las constructoras, y de origen esos contratos a veces se celebran con gobiernos. Entonces, esos contratos, digo, no me lo vas a creer, pero por bueno, ahí si celebran con gobierno, al final hay una licitación y todo. No, yo creo que estamos hablando de operaciones importantes entre privados. Digo, a mí no me parece una mala idea lo que estás comentando, porque siempre se ha cuestionado ese tema, ¿no? Pero bueno, a ver, pasando a otra cosa. Por ahí hay una tesis que dice que la sola existencia de la factura no prueba la operación. no, es lo que hemos comentado. No solamente porque hagas la factura quiere decir que ya se celebró. Esa factura debe estar aparejada con con tu contrato, con tus estados de cuenta, con tus órdenes de compra, tu orden de salida. Entonces, ¿el CFDI es falso? No es que sea falso, no es que sea falso. Simplemente ese CFDI debes de darle la fortaleza con otros elementos de convicción. Eso es lo importante y que se tiene que hacer. Y eso lo dice las tesis, las jurisprudencias, sentencias que hemos obtenido, que prácticamente... Ahora, también hay jurisprudencias donde te dicen, si el otro se fue, no presentó declaraciones, no presentó pagos, pero tú como que realizaste la operación y tienes tus documentos, tu CFDI y todo lo que integra, prácticamente esas operaciones tienen que ser válidas para esa persona, ese actor, ese contribuyente que celebró operaciones con esa persona que se fue. Porque si tú te das cuenta, ese 69 como tal no tiene un plazo establecido de una vigencia de hasta cuándo van a ser las operaciones ciertas y verdaderas. Simplemente ese 69 tiene esa apertura de dejarlo libre. Desde el 2013 a la fecha siguen apareciendo los listados y siguen apareciendo empresas desde el 2013. Ya estamos en el 2025, ya pasaron más de 10 años. Eso es un tema que... Bueno, ¿y qué pasa en eso, Freddy? O sea, llevan 10 años en las listas negras. ¿No hay un plazo? No. El 69 no te establece un plazo de límite. ¿Y es correcto que no haya un plazo? No creo que debería sea de haber un plazo. Debe existir una sanción. ¿De cuánto tiempo debería de estar ahí? Es como un delito. Un delito siempre va a haber una pena. No puede existir un delito sin una pena, o un tiempo, o un plazo. Existen prescripciones. Bueno, hay una jurisprudencia por ahí, ¿no? En materia administrativa, pues prácticamente debe tener una sanción, debe establecer el plazo de vigencia, porque al final en el Diario Oficial de la Federación simplemente te dice tal empresa desde 2013 a 2025 no puede celebrar operaciones. Oye, ya me iniciaste una facultad de comprobación, ya no puedes ejercitarlo porque son 5 o 10 años. Pero si entramos por 69, ¿qué te están diciendo? No me interesa, porque no hay un plazo. Hay que tener mucho cuidado. Y en materia penal, acuérdate que existe la tipicidad. Simplemente eso, ¿qué te quiere decir? Que debe existir simplemente un plazo, una sanción establecida, situación que en el 69 no lo señala. Entonces, ¿podrías alegar la inconstitucionalidad o podrías alegar este tema de que no existe un plazo por la publicación de cuánto tiempo debes de permanecer en las listas negras? Sí, lo hemos nosotros propuesto en algunos juicios de nulidad, que después nos vamos al amparo indirecto, y efectivamente hemos solicitado desde el recurso, desde el juicio de nulidad, vamos haciendo este alegato que yo les digo, no existe un plazo, no existe una sanción. Se han ganado los asuntos por los plazos que a veces la autoridad no cumple, pero efectivamente no se han querido meter o no se han querido pronunciar
Pero este tema yo ya lo he llevado inclusive a corte, a Suprema Corte de Justicia, y no han dado o no se han pronunciado porque efectivamente carece ese 69 de ese plazo de cuánto tiempo tiene para publicar la autoridad y cuánto tiempo de verdad el contribuyente puede defenderse. Inclusive he creado formas o necesitamos hacer formas o medios de defensa después de que pasan los 5 años o los 10 años, solicitarle inclusive a la autoridad. Oye, ¿me puedes decir hasta en cuánto tiempo me puedes tú revisar un 69? Pero es muy riesgoso. Mucha gente dice, pues sí me la juego, no me la juego, porque al solicitar la información de cuánto plazo o cuándo me puedes revisar, como en el 42, en la facultad de comprobación, que son 5 años si presentas tus declaraciones y 10 años si no las presentas, en este caso en el 69B, yo creo que debería ser la aplicación de los 5 años, de acuerdo a materia fiscal, de acuerdo al 67 de la caducidad de las facultades de comprobación. Pero en el tema concreto considero que sí existe una inconstitucionalidad en ese 69 por lo que respecta a los plazos. Y de hecho, efectivamente, como lo señalas, sí hay una jurisprudencia que me parece muy importante citarla, y de hecho te voy a dar el registro digital, que es el 174326. Es una jurisprudencia y se llama tipicidad. El principio relativo, normalmente referido a la materia penal, es aplicable a las infracciones y sanciones administrativas. Les recomiendo que la lean y que efectivamente verifiquen que lo que yo les estoy diciendo es con base a esta jurisprudencia y con base al razonamiento que se llevó a cabo, inclusive esto viene, contador, desde 2011 se hizo esta adecuación a lo que yo te estoy diciendo en materia del 69, que el 69, acuérdate que fue en 2013, ¿no? Pero existen antecedentes donde se puede verificar que lo que yo te estoy diciendo, que no existe ese plazo o ese límite, por supuesto que es una ilegalidad y que eso puede ser un acto que puede llevar a una inconstitucionalidad. En ese sentido. Es un tema que hay que estudiar muy bien. Se me hace un tema muy interesante que digas que al final el 69 puede mostrar un tema de inconstitucionalidad si al final no muestra no hay la pena o el castigo, la sanción de ponerte una lista negra, no tiene un principio, no tiene un fin, no está señalado. Pero bueno. Pero eso no es que es una opinión, pero más que una opinión está fundamentada, y siempre lo que tratamos de decir. Está fundamentada en la tesis que acabas de mencionar. En la jurisprudencia. En la jurisprudencia que acabas de mencionar. O sea, me queda claro. Al final creo que es un concepto que se tiene que. Mira, un delincuente, ¿no? Que mató, que hizo algo muy feo, ¿no? Porque ahora resulta que a lo mejor un homicida sale más pronto que un tipo que va a vender facturas. Uno que vende facturas, ¿no? Sí, okay. Porque ya estamos hablando de que ya sería terrorismo. Ahora ya está considerado. ¿De qué te ríes? Pues así como terrorismo. O sea, eso no lo digo yo. O sea, perdón que pregunte, pero ¿se puede equiparar el tema de una venta de facturas con un asesinato? O sea, es más. Pues ya está. Es más. Okay. Para que te des una idea, te voy a explicar por qué. Porque quien dice al que le priva de la vida y todo eso, hay una sanción, es un homicidio. Y es un plazo establecido de 1 a 20 años, dependiendo, no sé. ¿Vale? Es un supuesto. Sin embargo, en este supuesto no hay un plazo. Y a donde quiera que vayas, a derechos humanos, Corte Interamericana o donde se maneje, siempre debe haber una sanción. En Estados Unidos, si alguien mata a un policía o algo, los llevan a la cámara, pero oye, te vamos a matar, te vamos a perder la vida porque mataste a un policía. Pero en el caso concreto, 69, vendiste facturas o utilizaste facturas, etcétera. Oye, ¿qué plazo? ¿Toda la vida? Pues mejor mata a la empresa y quítate de problemas. Sin embargo, esas empresas ya no pueden hacer absolutamente nada. O sea, no pueden facturar, no pueden trabajar, no pueden hacer absolutamente nada. Y eso no es todo. Esa empresa que vendió a terceros y que los terceros efectivamente sí cumplen con sus obligaciones, que sí pagan impuestos, tienen gente en el Seguro Social, tienen nómina, tienen Infonavit, tienen impuestos locales, ¿vale? Nómina. O sea, te demuestra la empresa que efectivamente ella sí cumplió, que ella de buena
buena fe celebró operaciones con un chacal o con un facturero, pero que desafortunadamente estos tipos pues prácticamente se van, se pierden, se evaden. Y hay un artículo en la ley del SAT que te dice que quien debe de verificar y de cuestionar y de cuidar a los contribuyentes es la autoridad. Eso no lo digo yo, eso está en la ley del SAT, que dice que quien debe de verificar, cuidar y todo eso es la autoridad. Mas, sin embargo, con el 69, ahora el contribuyente se tiene que volver como parte de la institución y estar verificando si efectivamente está cumpliendo o no está cumpliendo, y es una carga adicional que tiene que poner contadores, que tiene que poner abogados, que tiene que poner asesores para estar verificando si aquel proveedor con el que celebró operaciones efectivamente sigue subsistiendo. Es algo muy, muy complicado hablar de este tema de 69 porque pues al final tienes que tener una buena estrategia, ¿no? Y medidas de seguridad. Muy bien. A ver, y por ahí está el artículo del 5A. La razón de negocio. La razón de negocio, en donde al final pues lo llamamos que como nuestra cláusula antielusión, ¿no? En el Código Fiscal de la Federación, en donde nos habla de la razón de negocios y en qué momento no se cumple una razón de negocios, que es cuando tu beneficio fiscal fue mayor que tu beneficio económico. ¿Sí? Entonces, hoy en día, y digo para finalizar este programa y atacando esta última parte, todo este tema del compliance fiscal que hemos estado defendiendo y que hemos estado diciendo, pues hoy en día es tu comité de compliance fiscal que te debe de checar que los CFDIs que te entregan existen. ¿Sí? Que el CFDI debe tener valor probatorio. Y ese valor probatorio lo vamos a hacer a través de la firma de un contrato, un tema de fecha cierta, un tema de correos, órdenes de compra, precios que sean comparados con otros proveedores, fotografía, las placas del camión, la evidencia en video de que entró la mercancía o se proporcionó el servicio. O sea, le tenemos que sumar este tema a los fiscales. Pero además, ahora tengo que demostrar yo que hay razón de negocio. Que es decir, que ese gasto o esa deducción que yo tuve, resulta que su beneficio fiscal no era mayor que el económicamente esperado. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que nosotros integrar todo este tema de compliance fiscal, incluyendo el tema de la razón de negocios. Sí, este tema de razón de negocios, acuérdate que fue prácticamente una de las reformas en el 2020, donde prácticamente con eso quisieron incursionar a es razón de negocios y sustancia económica. Pero prácticamente de todo lo que tú me has mencionado, y efectivamente te lleva también a una facultad de comprobación esa razón de negocios. Fíjate la última parte, perdón, de este artículo 5A. La expresión razón de negocios será aplicable con independencia de las leyes que regulen el beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Los efectos de las autoridades fiscales otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes con motivo de la aplicación del presente artículo se limitarán a la determinación de las contribuciones, sus accesorios y multas correspondientes, sin perjuicio, o sea, agárrate, sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la comisión de los delitos previstos en este código. Todo te lleva ya a lo penal, amigo. Es que precisamente, como yo te lo decía, no hay nuevos impuestos. Lo que está haciendo la autoridad es prácticamente utilizar todos esos artículos para hacerlo de una situación, llevarlo al aspecto penal. Pero antes de todo eso que tú comentaste de la razón de negocios, nosotros hemos diseñado un contrato que se llama contrato de control de obligaciones. Todo eso lo que tú mencionaste, que debe contener, qué es lo que verifica la autoridad, pero los contribuyentes no se dieron cuenta o no habían pensado en lo que nosotros efectivamente hemos diseñado para los clientes, que es un contrato de control de obligaciones. En ese contrato de control de obligaciones se firma con tu cliente, con tu proveedor, en donde nos especificamos que por lo menos 5 años los otros van a pagar impuestos
impuestos, van a presentar declaraciones, van a hacer pagos a trabajadores, van a hacer pagos al Seguro Social, y prácticamente ese contrato que diseñamos se amolda perfectamente a lo que nos está pidiendo la autoridad. ¿Qué quiero decir? Que este contrato de control de obligaciones puede ser un anexo de tu contrato principal, el contrato que quieras, el contrato que elabores, arrendamiento, compraventa, lo que quieras. ¿Qué es lo importante? Que tú firmes un contrato adicional donde te comprometas con ese cliente o con ese proveedor a que de alguna manera se obligue, por lo menos en 5 años, a estar bien con las autoridades fiscales. Yo creo que ese contrato, si tú le das fechas ciertas, si tú lo anexas al primer contrato, hay muchas ocasiones que nos ha tocado que hay clientes o contribuyentes es parte de tu due diligence, que no lo quieren firmar. Por eso, es parte de tu due diligence para que tú, el proveedor, es como una licitación, ¿no? O sea, a ver, el compromiso es que tú no vas a estar en el 69B, el compromiso es que tú sí tienes la infraestructura, el compromiso es que tú sí tienes personal, que sí estás pagando los impuestos, que sí estás haciendo la razón de negocio. Es parte de todo este compliance que nosotros tendríamos que estar viendo, ¿no? ¿Sabes qué es lo más importante de estas pláticas? Y se los digo así honestamente, que realmente nosotros hablamos de cosas que están llegando ayer, antier, a la otra semana, son casos reales que tenemos. Nosotros se los decimos con honestidad que esto que estamos platicando es porque lo hemos llevado a la práctica, porque efectivamente lo hemos desarrollado y porque efectivamente atendemos auditorías, atendemos 69Bs y prácticamente lo que tratamos de hacer es una prevención, porque en el caso concreto ese 69B, se los decimos, es que prevengan, que no esperen a que llegue la autoridad con estas pláticas, con estas charlas entre amigos, y que prácticamente nosotros eso queremos, ¿no? Que de alguna manera ustedes nos hagan preguntas, manden su chat, nos cuestionen y que efectivamente estamos día a día y que te manden una tarjeta de felicitación en tu cumpleaños. También, ¿por qué no? Bueno, está bien. Pues como siempre muy interesante este tipo de temas. Es importante todo este tema del compliance fiscal que hemos hablado, este tema de la razón de negocio, este tema del control de obligaciones. Es importante que nuestros amigos, los contribuyentes, se cuiden, ¿no? Pues bueno, gracias por acompañarnos en la plática de hoy. Se los agradecemos. Estamos muy contentos con todos los comentarios que hemos recibido y cómo han tomado a bien nuestras pláticas. Aquí Freddy se emociona mucho, pero estamos muy contentos, ¿verdad, Freddy? Claro, es un gusto siempre participar con ustedes. Quedamos a sus órdenes y bueno, nos vemos para la próxima. Gracias.